Bueno, aquí estamos continuando con nuestro espacio. Tenemos la oportunidad de conversar con un gran amigo, un gran profesional del área económica, además funcionario en esa área. Un hombre al que Santiago reconoce por los aportes que ha hecho en el ámbito económico a través de diferentes instituciones en las que ha colaborado como director ejecutivo, como asesor. Entonces, para nosotros es un gran placer recibir aquí a Agustín González. ¿Cómo Gracias, está Agustín? César. No te voy a presentar, no voy a ponerle nada más a la presentación, lo voy a dejar ahí. Déjalo así. ¿Verdad? Entonces, Entonces, es un maestro de maestro, es lo único. fue profesor mío en la universidad. Velo ahí. Ey, él va a tener que decirnos después agachado dónde es que él va y que para mantener. ¿Cuál es la pues, técnica? Porque ya el número de tinte, él no me lo ha querido dar. Pero está bien. Agustín. Y yo te veo más blanco, yo no sé si la crema de Sarizosa. No, la luz aquí, la luz. Agustín, el país estuvo en vilo hasta el sábado pasado, cuando el presidente de la República anunció que echaba hacia atrás el proyecto de modernización fiscal, que creó mucha incertidumbre en muchos sectores. Sabemos que ningún sector acepta de buena gana y de entrada que se le coloque algún tipo de impuesto o que se le quite alguno de los privilegios que tiene. Siempre van a reclamar, siempre van a protestar. Hay sectores que uno entiende que, caramba, debieron ser más flexibles y aceptar lo que se le planteaba. Hay otros que entendemos que se les estaba agravando. Entonces me gustaría escuchar tu voz con relación al proyecto y a la decisión del presidente de echarlo hacia atrás. Yo pienso que echar hacia atrás el proyecto de modernización fiscal fue una decisión correcta del presidente, porque las vistas públicas sirvieron de laboratorio para darse cuenta que había mucha resistencia, sobre todo de la clase media, sobre todo, porque iba a ser la clase más afectada, mucho más afectada. El proyecto original tenía un problema. En materia de reforma fiscal, o tú haces una reforma regresiva o tú haces una reforma progresiva. Entonces era eminentemente regresiva. Y no es justo, no es equitativo tú grabar al mismo universo, a la gente, como si la gente fuera, desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de su posición económica, como si fueran iguales. Y ahí hay varios ejemplos que, si tú quieres, entramos en esos detalles. Yo pienso que si el proyecto hubiese tenido elementos de progresividad, hubiese sido aceptado por diferentes sectores. Pero a mí me gustaría, don Agustín, que habláramos de algunos de los aspectos que contenía el anteproyecto de ley de reforma. ¿Dónde era la parte que más lesionaba? ¿Qué fue lo que más motivó la reacción de la población? Y si realmente le tumbaron el pulso al presidente, o ese no fue un estudio bien acabado, bien elaborado, que la gente reaccionó negativamente, inmediatamente. Ahora bien, entendiendo, Cerda, que a la gente no le gusta que hagan un impuesto. No, es que no. Es que se lo tiran a otro. Tú lo puedes elaborar como tú lo elabores. Se lo tiran a otro. Y habrá sectores que se van a oponer. Exacto. Eso hay que estar claro. Y no es en República Dominicana, eso es en toda parte del mundo. Sí. Mira, un aspecto que era muy controversial era lo del ITEVIS. O sea, se ponía a depender del ITEVIS el 70% de los ingresos. Eso es impuestos indirectos, impuestos al consumo. Y además con algunas contradicciones, porque le cambiaron el nombre al ITEVIS y le pusieron IVA, impuesto al valor agregado.
pero los víveres no tienen valor agregado. Las verduras, los frutales no tienen valor agregado, son bienes, como le diría Cerda en su clase de economía, bienes primarios, que no tienen transformación. Entonces, a esos bienes hay que ser muy delicado para grabarlo. Pero otro impuesto, en este caso debió ser progresivo, era el IPI. Primero, el monto exento es de 9.5 millones y lo bajan a 5 millones. Que hay que decir que originalmente no era de 9.5, sino que con la indexación Exacto. fue llegando a 9.5. Sí, pero una casa o un apartamento de 5 millones, por ejemplo, un apartamento de la Villa Olímpica, vale 5 millones de pesos. En cualquier barrio ya. Claro. Entonces tú tienes ahí una masa de población de clase media baja, podríamos Sí. llamarlo, Claro. que no estaba siendo afectada y que iba a ser afectada. Pero las villas de Jarabacoa, que hay alrededor de 10.000 villas, no están pagando IPI, porque se acogen a la ley de incentivo turismo, turístico. Entonces cualquier villa de esa vale 25, 50 millones, y esa gente sigue felices y contentas porque no pagan IPI. Es decir, la propuesta que siempre hice. Pero además, escribiendo, se ha dicho que ahí debió ser también progresivo, que no se le cargue el 1% al que tiene la vivienda de 10 millones y que va a pagar de medio millón un 1, y entonces al que tiene una vivienda de 50 millones que también pague un 1. La propuesta Debe para que fuera progresivo tenía que ser escalonado. Claro. Y aquí hay gente que una second house, que esas son las second house, que la usan una vez a la semana, si acaso. Sí. No pagan IPI. Pero está el caso de las jipetas. Con la placa. O los vehículos, el derecho a circulación. La circulación, sí. Por ahí pasan jipetas de 6, 8 millones. De 10 millones. De 10 millones, que no caben. $200,000. Y esas jipetas entonces iban a pagar un derecho a circulación. De 6,000 pesos. Igual que un Kia Picanto. Solamente porque era año, por el año. Por el año. No. En casi ningún país del mundo se paga derecho a circulación por el año, sino por el valor. Claro, el valor del vehículo. Y aduana. Sí, prepárate. Pero Agustín, aquí hay una ley que establece eso. Recuerda que fue un problema que creo que la misma ley que creó el Instan fue la que estableció que era un valor de un 1% del vehículo y dependiendo del cilindraje también. Sí, pero lo más objetivo sería el valor. El valor, claro. Las aduanas y DGI tienen una tabla de valoración. Entonces, por año, 2024, 2023, etcétera, ellos tienen el valor actual de ese vehículo. De esos vehículos. Entonces, ese era otro impuesto. Pero había otro impuesto también odioso, que era el relativo al cobro de los intereses. ¿De los ahorros? Sí, de los ahorros, sí. O sea, aumentado del 10% de los intereses que tú ganas al 15%. Ese era muy peligroso, porque podría implicar fuga de capitales. Eso es así. Fuga de capitales y también una corrida bancaria. Porque la cantidad de personas que vive es como una pensión, la gente lo tiene. Tú vienes de Nueva York, retirado,
y viene con 5 Deposita los chiquilitos en el banco para vivir de eso. Esa es tu pensión. Se porque sacrificó allá con esa finalidad. Que lo hace el mucho. Estado no te garantiza esa pensión. Sí, Entonces, sí. con ese impuesto te van a quitar mensualmente un 15%. Así. Pero don Agustín, mire lo siguiente, hay quienes dicen que quizás el gobierno o los involucrados en el anteproyecto no supieron explicar a la población el contenido para una especie como que la gente entienda. No sé si eso pudo ser así o lo que usted está explicando, que habían algunos impuestos que realmente afectaba directamente. Pero en realidad, ¿qué tan importante es para nuestra economía lo que tantos años se viene hablando y que en campaña sí se habla, que es importante que se haga una reforma fiscal profunda, porque de no hacerse la consecuencia que tendría nuestra economía? Nos gustaría también que usted nos hable de esa parte. Mira, muchos economistas, entre los que me encuentro, entre ese grupo de economistas, llegamos a plantear que no era necesaria la reforma y sigue siendo no necesaria, porque hay un gasto fiscal muy alto. El gasto fiscal es todo el dinero que debe entrar a los bolsillos del gobierno, pero que los beneficiarios se quedan con ellos. Pues eso es evasión, entonces. Evasión, elusión, exoneraciones, exenciones. ¿Tú puedes explicar incentivos. algunos de esos conceptos para nuestra gente? Sí, La ilusión que la han estado mencionando mucho, pero no he escuchado a nadie en los medios explicándolo y la gente escucha el término. ¿Qué es lo que es ilusión? bien. Tú importas, escúchame que te ponga de ejemplo. No hay problema. Yo sé que tú no haces nada. No hago nada de eso. Ninguna práctica Nada de eso. ilegal. Pero tú importas televisores de 62 pulgadas, pero tú los reportaste como de 32 y pagaste Por 30 en aduana por unos televisores tú estás pagando tus impuestos Claro. y conforme lo que declaraste. Pero hay una ilusión porque en realidad los televisores son de 62 pulgadas. Eso es una ilusión. O sea, es una evasión encubierta. La pregunta es, Agustín, ¿y aduanas no tiene mecanismos para detectar eso? Sobre todo ahora que tienen la cuestión de rayos láser y que... ¿tú ves que? Sí, pero tú sabes. O con las facturas originales también, no sé si... Porque las facturas originales a veces la cambian, ahí, ¿tú me entiendes? Hay muchos trucos, Sí. pero además... Pero el tamaño es el tamaño y se ve y eso llega a aduana, ¿tú ves? Tú sabes que estamos en República Dominicana, que hay tráfico de influencia, que hay amiguismo, que hay... O sea, se da de Y todo ocurre lo eso. mismo con los vehículos, porque ya eso es algo mayúsculo. Con los vehículos es un poquito más difícil, porque el vehículo viene en los barcos y son más visibles. En el caso de los televisores vienen en cajas, en sus respectivas cajas. ¿No? Y que en ese caso es la Dirección General de Impuestos Internos que emite la matrícula. Y Exacto. ahí tiene que decir el tipo de vehículo, el Cilindraje. año, la marca, todos los detalles. Sí, en el caso de los vehículos es difícil, pero ya en electrónicos, en ese tipo de mercancía, un poco más ligeras, se puede dar... todo Agustín, ¿hay un cálculo más o menos de por dónde andan esos elementos de la evasión, de una serie de incentivos que se pretendía quitar? Porque hay algunos con los que yo no estaba de acuerdo con que se quitaran tampoco, porque, ¿verdad? Pero... Mira, hay el último cálculo que yo hice en un escrito que publiqué inclusive, todo eso sumaba más de 800.000 millones. millones Eso al año. al año. El gobierno lo que andaba buscando era 122.000. Entonces, por eso el argumento de muchos economistas ¿Y qué por ciento es eso, Agustín? Si lo vemos de manera porcentual. Del PIB. del PIB, eso viene siendo, puede andar cerca 40. del 15% más o menos, el PIB, cerca
del 15%. O sea que todo eso se queda en los bolsillos de... Bueno, hay exenciones, exoneraciones, incentivos que tienen su justificación en alguna medida, hay algunas amparadas en leyes y en disposiciones y reglamentos y ese tipo de cosas. ¿Y algunas leyes se debían revisar? ¿Usted cree que se cae alguna Sí, claro, que sí? claro. Pero bueno, en caso de las exenciones al sector turístico. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, pero si tú tienes... Porque es el efecto multiplicador del sector, que mucha gente nada más está concentrando en lo que genera el turismo en términos de divisa. Pero El asunto seda es que si tú tienes 15 años, 10 años ya disfrutando de todas esas exenciones, es diferente a yo que voy a instalar un hotel en el 25. Entonces ahí habría que revisar caso por caso. eso sí. ¿Y la ley de cine? Eso es otra cosa. Eso fue No, una ya trampa. Eso sí es otra cosa. Eso fue una trampa al gobierno, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Así es. Sí. Eso es otra Y además ahí hay gente que se ha hecho de dinero. No Demasiado. los actores No, y las actrices. los que producen, porque los que son los que producen. negocian con las empresas. Exacto, que se han hecho de mucho dinero esa gente. Entonces, Agustín, nos están haciendo señas ya, porque hoy hay muchos invitados en el programa. La pregunta que Félix, yo y la población nos hacemos es, ¿y ahora qué? el gobierno solamente tiene una vía, y es la vía administrativa. ¿Pero Eficientizar. hacer qué? O sea, eficientizar los mecanismos de cobro, de cobranza. Cobro, la evasión, Y los como yo gastos. digo en un artículo, tirar los pastores alemanes de la DGI a la calle. Eso es así. Pero previamente, negociar sector por sector. Eso es así. O sea, hay que trancarse con cada sector. Eso es así. Y en base a esa negociación, entonces ya pararse a cobrar. Bueno, Por eso es lo que dije, profesor de profesores. eso es así. Agustín González, para nosotros siempre es un honor tenerte acá y esperamos que próximamente no haya que esperar tanto tiempo, puedas estar sentado ahí de nuevo. Cuando ustedes quieran. Pues Franco y Cerda, muchas gracias. Te daremos tu toque. Muy bien. Continuamos. Enlace semanal.